Hola a todos, buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy nuevamente tenemos un live, vamos a hablar de un tema que me parece que es muy importante y es ¿qué es eso que todos necesitamos antes de invertir? Porque en general las personas siempre dicen yo quiero empezar a invertir, en qué puedo invertir, qué tiene mejor rentabilidad, pero alguna vez nos hemos pensado qué necesitamos antes de invertir. Muchas veces la verdad esa es la gran pregunta que falta por hacerse y hoy tenemos a un gran experto, a David Lozano. Entonces, bueno, vamos a estar hablando con David sobre esto. Gracias a todos los que se van conectando, ya vamos a comenzar. Gracias a todos los que se conectan. Ya en el momento comenzamos. ¿Cómo va todo, David? ¿Qué más, viejo Santi? ¿Qué tal? ¿Me escuchaba ahí bien? Espera un momentico. Listo, ¿me puedo volver a hablar, por favor? ¿Hey, qué tal? ¿Ya me escuchás? Ahí. No, no, perfecto, perfecto. Todo súper. ¿Qué más, viejo Santi? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va ese domingo? Todo bien, afortunadamente. Acá, la verdad, buen domingo. Por la mañana salí a correr un rato, que hace rato no corría. Por ahí desayuné, almorcé, trabajé un rato, grabé unos videos. Y No, bueno, súper bien. bien, ahí dándole. ¿Y el descanso dónde está? El descanso más tarde Está descansamos. bien, está bien. Bueno, buenas noches ahí para todos los que se van conectando. Y us- Esperamos que sea un espacio muy productivo hoy domingo, que le sacaron el tiempito 7 de la noche. va a ser muy productivo. ¿Y usted qué hizo hoy? Hoy estuve, Santi, descansando. Hoy estuve descansando porque esta semana empieza pesadita, ya empiezo taller. Vos sabés que ya esta semanita empezamos taller de marzo. Entonces, no, hoy sí descansandito. Y bueno, sacando este espacio bacano. Me parece bacano siempre sacar estos espacios para hablar de finanzas. ¿Usted cómo llegó a este mundo de las finanzas y de las inversiones? ¿Por qué le empezó a interesar esto? Pues, Santi, yo creo que como a todos nos tocan los problemas de dinero en algún punto y uno empieza a preguntar, bueno, ¿y esto qué? Yo creo que siempre estamos haciendo del tema del dinero un problema muy ajeno, como muy ajeno a nosotros. Siento que siempre hemos usado el dinero externamente, y así me pasó a mí también, como a todo el mundo. Yo estudié economía y finanzas, pues acá con Santi, para los que no saben, somos colegas de universidad. Allá nos conocimos, estudiamos lo mismo, Yo Santi, estudié pero negocios, yo estudié a Santi negocios. estudió negocios, sí, yo estudié economía y finanzas. Entonces, pues estudiando esto, Santi, yo dije, hombre, si yo quiero ser rico, tengo que aprender cómo funciona este tema de la economía, cómo funciona este tema de la plata. Pero curiosamente, y no es por criticar obviamente la educación que recibí, porque pues, la universidad es brutal y lo que uno recibe de educación allá en la Universidad de La Sabana es impresionante, pero digamos que yo creo que es uno el que no está preparado para recibir el conocimiento, por lo menos para ponerlo en práctica. Igual, obviamente, también el tema de la inmadurez, obviamente el uno sin saber todavía quién es uno, para qué es bueno, para dónde va uno perdido. Como cualquier joven, uno sale a la universidad y uno dice, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Pues nada, busque un empleo. Eso fue lo que pasó. Yo salí de la universidad, empecé a trabajar como empleado. Primero trabajé como asesor económico en un fondo para fiscal, fue mi primer trabajo. Después trabajé como asesor financiero en una constructora. Y ahí empezó el tema ya de ser independiente y a darme cuenta de la responsabilidad que exigías pues, el manejo del dinero. Y pues tomé pésimas decisiones como todos estando muy joven, entonces me metí en un carro a deuda, eh, con los primeros pesos de una vez que empezamos a hacer todos, a gastar como un berraco. Yo en ese punto también digamos que como ser humano, más que como profesional, estaba muy desenfocado en un poquito lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? De que este tema de las finanzas no es solo conocimiento, educación como la gente cree, ¿no? Muchos financieros, muchos economistas, muchos contadores, administradores no saben cómo manejar sus finanzas personales y no porque no tengan el conocimiento. Realmente porque como seres humanos no tienen la mentalidad correcta tampoco, los hábitos correctos, las relaciones correctas incluso. La gente dice es que Santi, yo no he recibido educación financiera, no, sí recibimos educación financiera, lo que pasa es que fue una mala educación financiera, aprendimos de pronto de un muy mal ejemplo y aprendimos malos hábitos, ¿sí? Tuvimos malos hábitos, eh, construimos mentalidades a veces limitantes y negativas con el dinero, este tema de las creencias que uno instaura, que crea modelos mentales, paradigmas, esa vaina sí lo afecta a uno. Y de cierta manera ya viene uno condicionado del pasado, uno sí tiene educación financiera para tomar unas decisiones que no lo van a llevar a uno pues al éxito financiero. Y pues realmente eso me pasó a mí, eso me pasó a mí.
Ya curiosamente llegó de la pandemia, después de la pandemia, pues el sector constructor sufrió bastante. La constructora para la cual trabajaba no fue la excepción. Entonces ahí, pues inevitablemente perdí mi empleo y bueno, muestra a ver ahí qué me pongo a hacer. Y yo creo que como muchos necesitamos el tocar fondo, que uno dice, de ahí para abajo ya no hay nada más, pero ya lo que hay es para arriba, entonces echo para arriba y eso me pasó. Pero curiosamente fue un proceso muy bonito el tocar fondo y yo creo que eso es lo bacano a veces de pasar por dificultades. Pues tampoco darme las pues acá pues de que aguanté hambre, yo sé que en realidad es muy difíciles, pero pues sí es complejo uno sentirse perdido, no saber qué hacer. En ese punto yo dije, no, pues imagínate, a mis 24, 23 años que tenía en esa época, como 23 años, dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Me voy a la casa de mis papás a que me mantengan mientras busco trabajo, ¿sí? Y digamos que eso pega duro en el ego, eso pega duro en el ego y uno como ser humano empieza a sentir muy mal, pero yo dije en ese punto, venga, este tema del dinero es un poco más complejo de lo que la gente cree. Y yo siendo economista y financiero, vea que no le estoy dando un buen manejo a mi dinero, no estoy sabiendo cómo crearlo ni siquiera. Y yo creo que el tema de crearlo ni siquiera tiene que ver con conocimiento de educación, es con conocerse a uno mismo, reconocer dones, talentos, características, estudiar un poco esa ciencia. Y yo pienso que a veces esos momentos de dificultad eso es lo que lo ponen a analizar a uno. Y eso fue lo que me pasó en ese punto. Y yo dije, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Sí? Entonces empecé a instaurar nuevos hábitos en mi vida, tratando de cambiar mi situación, pero por primera vez lo hice bien porque me enfoqué fue en mí. ¿Sí? Dejé de enfocarme tanto afuera y empecé a enfocarme en lo interno y en ese desarrollo personal. Y ahí conocí este tema del coaching, la práctica del coaching, esta profesión del coaching que me interesó demasiado. Empecé a leer mucho de coaching de vida, todos estos libros de desarrollo personal, empecé a pagar cursos de coaching y me sirvió demasiado, me sirvió mucho. Incluso hice un taller de Ikigai muy bacano que me ayudó, que el Ikigai pues esta filosofía japonesa de encuentra un propósito de vida, que todos tenemos un propósito de vida que está conectado con nuestra esencia y como que todo esto en conjunto y empezar a hacer cosas anti que nunca había hecho en mi vida y que me ayudaron a conocerme, resultó en un proyecto de vida, que es a lo que me dedico ahorita y entendí que el coaching hace muchas ramas, hoy en día existe de todo, coaching de vida, coaching emocional, coaching de liderazgo, coaching para parejas, es uno levanta una piedra y salen 10.000 coaches de lo que sea. Pero ahí descubrí que existía esta vaina del coaching financiero y me pareció muy interesante porque el coaching financiero lo que hace es conectar esta parte técnica, que es muy importante, esta parte educativa y conocimiento técnico, que es obviamente importante, pero con algo que va de la mano y es el humanismo. ¿Mm? Es realmente entender que somos seres humanos administrando dinero. Y desde que haya seres humanos, pues no hay que ignorar que hay psicología, hay emociones, ¿sí? Hay creencias, hay vivencias, hay realidades internas que la gente construye. Eh, Hay hábitos o no hay hábitos, la gente no se conoce, hay procesos de introspección, de autoconocimiento. Y hay que entender que pues, este tema de las finanzas, por eso se llama finanzas personales. Santi, yo creo que es muy personal y cada plan financiero de cada persona es muy diferente. Entonces ahí, pues conté un poquito mi historia, me certifiqué como coach financiero, terminé buscando una academia en Canadá, me certifiqué y a raíz de esa certificación ya monté un proceso de mentoría personalizada que fue el primer servicio con el que empecé y con el cual sigo ahorita, es por el cual la gente realmente más me busca, que son las mentorías personalizadas. Ya llevo más o menos unos 3 años y medio, 4 ya casi con esto. Ya en mentorías personalizadas vamos más de 105 mentorías finalizadas. Y ya después empezamos con todo este tema también educativo, entonces empezó obviamente la creación de contenido financiero, eh, y pues ante ahí vamos, y ya desarrollando nuevos talleres, también grupales. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Muy, muy interesante esa historia, la verdad, no conocía varios detalles y yo creo que sí, al final, como que todos en algún momento hemos tomado malas decisiones financieras, hemos tocado fondo, pero lo importante es un poco salir de ahí. Y mientras usted decía todo eso, yo me acordé de algunas situaciones incluso mías y que a día de hoy yo pienso en eso y yo digo, ¿cómo era posible que yo pensara eso? Por ejemplo, les cuento que en la pandemia, eh, yo decidí como que pues podía ahorrar mucho más, como no podía salir, entonces iba a ahorrar muchísimo más, ¿cierto? Ahí estaba trabajando en PepsiCo, me acuerdo, y yo empecé a ver que estaban entregando muchos subsidios para comprar casas, ¿cierto?
y que si uno era menor de 28 años, si uno ganaba menos de 4 salarios mínimos, un montón de subsidios, ¿no? Entonces yo dije, no, pues excelente, entonces voy a ir a revisar unos proyectos para comprar vivienda, ¿no? Entonces fuimos con mi familia, revisamos varios proyectos para comprar vivienda, encontramos unos por el norte de Bogotá, en un proyecto llamado Lagos de Torca, que es como el proyecto más grande de Bogotá, que es todo el norte de Bogotá, desde la calle como 187 hasta 245, y allá dije, listo, acá voy a comprar mi primer apartamento. Y hay algo que ocurrió, fue que entonces a mí me aprobaron los subsidios, todo iba bastante bien, y en ese entonces faltaban unos como 3 años prácticamente para la entrega del bien inmueble, porque ni siquiera habían comenzado las construcciones ni nada. Y yo me acuerdo mucho que un día mi papá me dijo como, bueno, ¿y qué vas a hacer mientras tanto como para todo el tema del ahorro del dinero, de las inversiones, en qué lo vas a invertir como para ir produciendo un poco más ese dinero? Y yo le dije, no, pero yo no lo voy a invertir en nada, yo lo voy a ir guardando en la cuenta de ahorros, porque es que, ¿qué tal si yo me pongo a invertir esto y lo pierdo y después, pues qué susto no poder pagarlo el apartamento, un montón de intereses, etcétera? Y yo me acuerdo que mi papá, cuando yo le dije eso, me miró como, como así que usted no va a invertir la plata, o sea, como que la va a dejar quieta. Y yo en un momento, como que ahí sí reflexioné un poco y yo dije, oiga, ¿yo qué estoy diciendo? Pero la realidad es que comencé así. La realidad es que sí comencé así porque me dio miedo, ¿sí? Me dio miedo, la verdad, pero a día de hoy digo, ¿cómo era posible? O sea, como en mi cabeza era posible dejar durante 3 años la plata quieta en una cuenta que me rentaba el 0% y no ponerla a invertir en productos que son seguros o que al final en el largo plazo es muy probable que hubiera ganado más dinero, ¿no? Entonces creo que al final como un poco esas creencias van cambiando a lo largo de la vida, pero lo importante son un poco como esos procesos de crecimiento. Y yo creo que lo que usted decía y con lo que yo comenzaba el live, al final, creo que muchas personas quieren aprender a invertir, pero les falta mucho, mucho, mucho antes de comenzar a invertir. Total. Por ejemplo, digamos, una persona que se gasta más de lo que se gana. Una vez vi un estudio del Banco de la República que decía que el 50% de las personas se gastaba más de eso y las personas quieren invertir. A mí me llegan muchas personas que me dicen, el otro día estaba con un caso, una persona que tiene varios créditos y tiene créditos con tasas muy elevadas y tiene también ahorros, pero me decía, no, pero es que yo mis ahorros los quiero poner a invertir. Pero yo le decía, pues que tú tienes créditos con tasas altísimas, o sea, ningún producto seguro ni con rentabilidad fija te va a pagar eso. No, pero es que yo prefiero invertir eso. Entonces, al final, creo que uno comete muchos errores en el camino, pero lo importante es educarse. Y me parece muy interesante que usted incluso, pues, es coach financiero certificado, pero usted cómo llegó a ese proceso de certificarse en Canadá, cuéntenos un poco sobre eso y cómo cree que eso le ayudó a usted. O sea, usted ha hablado mucho de hábitos, me gustaría que exploremos un poco cuáles son esos hábitos más primordiales, cuáles eran los malos que usted tenía, cuáles son ahora los buenos y cómo podemos empezar a implementar eso en nuestra vida. Perfecto. Pues Santi, mira, es muy curioso. Yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho cuando me preguntan por la certificación. Yo les digo, una certificación usted la puede encontrar en cualquier lado. Hoy en día cualquiera le dice a usted que usted es certificado. ¿Sí? Y más en este tema del coaching, que es muy diferente obviamente a la asesoría financiera, eso también lo explico bastante. El asesor financiero, por ejemplo, acá en Colombia es el profesional que está regulado y vigilado y pues que hizo todo el cursito con el regulador de mercado de valores, ¿cierto? Y usualmente estos asesores pues están adscritos a entidades financieras y son ellos los que les dan esas asesorías muy puntuales respecto a productos de ahorro, deuda, de inversión. Usted va a un banco, a una fiduciaria, a un fondo de pensión, a una aseguradora, a un comisionista de bolsa, pues allá va a encontrar asesores financieros que ellos les van a decir, vea, meta su plática acá, ¿cierto? Digamos que el coaching financiero es una profesión mucho más holística, ¿sí? Que comprende no solo una asesoría respecto a algún producto de ahorro, deuda, de inversión únicamente, sino que también, más bien lo que hace, perdón, es organizar todo un plan financiero, que el plan financiero de una persona de qué se compone, un plan de gasto, que por ahí empieza absolutamente todo, que incluso diría yo antes, que también se trabaja el tema del coaching, lo que pasa es que es un tema más humano que financiero, un plan de ingresos, cómo crear fuentes de ingresos, cómo aumentar fuentes de ingresos, cómo diversificar fuentes de ingresos, un plan de gasto, un plan de ahorro, un plan de deuda y un plan de inversión.
Digamos que yo hice ese curso en esta academia en Canadá porque fue de los únicos que encontré. Yo, Santi, digamos que este tema del coaching financiero y de la educación financiera fuera de la asesoría financiera ha estado cogiendo mucha fuerza en los últimos años. Esto no es que viniera de mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces, a vos que uno encuentre mucha oferta, pues, de cursos que te formen para ser coach financiero. Yo encontré este, me dan una certificación, obviamente, pero yo te lo digo, Santi, yo trato de no sacar mucho pecho cuando digo que soy coach financiero certificado, ¿sí? Porque yo creo que a un coach lo que realmente lo forma es la experiencia. ¿Sí? El hecho de uno sentarse con una persona y escucharle sus problemas, mira, y hacer eso todos los días, eso es lo que realmente te forma como coach, porque ya vas entendiendo muchas realidades, ¿no? No realidades en conocimiento o en teoría, que es lo que muchas veces uno obtiene en las certificaciones, que le dicen, no, esto funciona así, pero uno se va a dar cuenta y no. ¿Sí? Entonces, que la regla del 50-30-20, todo el mundo habla de esta regla, ¿sí o no? ¿Sí? Que entonces el 50% para gastos esenciales, el 30% para no esenciales y el 20% de ahorro. Pero uno va a la práctica y uno se da cuenta que dependiendo de los ingresos, esta regla puede variar. Una persona que se gane un mínimo, ¿cómo hace para ahorrar el 20% de sus ingresos? Difícilmente. ¿Sí o no? Ahora, que esto sea todos los meses, no va a funcionar todos los meses. Hay meses donde hay más ingresos, más gastos, menos gastos. Por lo tanto, va a haber más ahorros, menos ahorros. Un mes yo puedo ahorrar, por ejemplo, un 30%. Otro mes, como diciembre, que gasto mucho, puedo ahorrar un 5% de mis ingresos y eso, güey madre, ya es una ganancia muy grande. Y está bien, ¿sí? Entonces, yo creo que es eso, Santi. Más allá de la certificación que hice, siento que lo que me ha hecho ganar, digamos, experiencia ha sido todos los días trabajar en pro de esto y ya dedicarme de tiempo completo a esto y entender las realidades de las personas. Y qué pena, Santi, yo hablo mucho. Bueno, pues para eso estamos Para acá. eso estamos acá, para eso estamos acá, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, y lo de los hábitos. Es, es curioso que me preguntes esto porque incluso lo tenía preparado para, pues, para hablar acá. La gente cree que adoptar buenos hábitos para ser exitoso con el dinero tienen que ser propiamente hábitos financieros. ¿Mm? Y no necesariamente, Santi. Yo te digo que a mí de los hábitos que he instaurado en mi vida, que más me han ayudado, perdón, que más me han ayudado a crecer financieramente, han sido hábitos humanos, que me han ayudado a desarrollar y a mejorar y a crecer mucho en los cuadrantes de la vida, como lo son el espiritual, el emocional, el intelectual, el físico, el psicológico. Digamos que esos hábitos, cuando tú creces, las cosas externamente y otras áreas como el dinero se empiezan a alinear también. Y eso parece magia, pero no es magia, eso es un trabajo interno silencioso que se va dando día a día y eso que dicen que es el 1% diario, efectivamente es lo que pasa. De un momento a otro uno empieza a ver cómo las cosas externamente van a cambiar, pero yo creo que la gente siempre está esperando, y más con el tema del dinero, que algo externo cambie y eso va a provocar un cambio interno. La gente dice el día que tenga este trabajo, el día que tenga este dinero, el día que pueda ahorrar, el día que me estalle una inversión, que me estalle un negocio, ese día voy a ser feliz y voy a sí tener plata y voy a estar tranquilo y seguro. Y nos damos cuenta que son las mismas personas que la pasan persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo el dinero y nunca lo alcanzan. ¿Mm? Porque yo creo que el dinero se construye internamente. ¿Mm? Cuando uno se construye uno mismo, el dinero empieza a aparecer como una consecuencia. ¿Sí? Y no solo el dinero en cantidad, porque yo es algo que también le explico mucho a mis clientes. Curiosamente tengo clientes que ganan mucho dinero y pasa que así ganan mucho dinero, no les alcanza, no son felices, no tienen suficiente, son los que más problemas de dinero tienen. Entonces uno acá se da cuenta que el problema no es la cantidad, sino también la calidad de vida que está ganando las personas con ese dinero. Entonces, dentro de los hábitos anti, y yo creo que es un proceso de exploración también porque no a todo el mundo le funciona lo mismo, yo también siento que hoy en día hay una superproductividad tóxica influenciada por redes sociales también, que es que lo ven a uno y me madre y creen que es que las 5 de la mañana el club de las 5 a.m. y mejor dicho, el monje zen apareció que medita todas las mañanas y mejor dicho a toda hora la superproductividad y mira que no es anti. Yo siento que hay que descubrir qué le sirve a uno, qué hábitos le sirven a uno, porque no todos los hábitos le funcionan a todo el mundo. Mira, yo te lo digo, a mí madrugar no me funciona, yo no madrugo. Yo todos los días me levanto, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana. Dentro de los hábitos que más me han funcionado a mí, por ejemplo, la lectura. Pero entonces me pasa algo curioso con la lectura y también hablando de esto, de qué me sirve a mí.
yo no leo nada que no sea de finanzas o desarrollo personal. Yo no me voy a poner a leer novelas, no me voy a poner a leer cualquier libro. Es algo que ya está muy específico en un área que me va a ayudar a crecer también incluso profesionalmente. ¿Mm? Incluso si un libro a mí no me engancha las primeras 5 páginas, no me lo termino. El tema del mindfulness, Santi, esto sí yo creo que es muy, muy importante en una persona. Estas prácticas, por ejemplo, de meditación, de agradecimiento, de journaling, de grounding, bueno, un montón de cosas que nos ayudan a mejorar nuestra gestión emocional, incluso en la parte espiritual, que nos ayudan a conectar un poco con esa fe. Yo sé que muchas personas acá no son creyentes, aunque yo digo que todo el mundo cree en algo. Yo personalmente pues creo en Dios y el tema de acercarme a Dios también me sirvió mucho en ese proceso y me sigue sirviendo mucho todavía para seguir creciendo y nunca perder de pronto esa fe y esa certeza, esa seguridad que uno encuentra, por ejemplo, en la espiritualidad. Dentro del tema intelectual, Santi, yo encuentro mucha seguridad educándome. ¿Sí? Y yo creo que todos los que trabajamos en este tema de las finanzas tratamos de educarnos demasiado, demasiado. Digamos que ya encontramos un área de monetización, un propósito de vida y ya buscamos obviamente la mejor educación allí. Pero mira, yo un día que pasa sin aprender algo nuevo, para mí es un día que lo perdí. Y la gente cree que la educación es muy costosa. Y no, Santi, mira, estos libros cuestan 50.000 pesos. ¿Sí? Y la gente no es capaz de leer. La gente quiere vivir una vida extraordinaria, pero lo cierto es que no están haciendo nada extraordinario. ¿Mm? Y si uno se ve, uno ve el día a día a las personas y espera que su vida cambie, pero es que te levantas, vas a trabajar, almuerzas, desayunas, comes, tienes ocio, duras 2 horas en TikTok y te acuestas a dormir y así son todos tus días. ¿Mm? Y la gente está esperando un cambio, en este caso financiero, lo que sea, pero no hay un cambio en tu día a día tampoco. Entonces no estás haciendo nada por crecer como persona y de pronto agregarle más valor a la sociedad. Es decir, ¿qué es bueno? ¿Qué le puedo ofrecer al mundo por el cual el mundo puede ver un valor en mí? Y ese proceso solo se va a encontrar en esos hábitos. Oiga, Y el Santi, muy bien, en muy, cuanto a, muy, yo por ahí te he visto mucho haciendo ejercicio. muy bien, sí, 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 oiga, yo creo que al final, por ejemplo, yo siempre digo que en Academia del Éxito, que pues, son todas las redes sociales, hablamos de tres grandes temas y son los temas que a mí me apasionan. A mí me apasionan las finanzas y las inversiones. Entonces, por ejemplo, hoy subí un video de la cuenta de ahorros con la mayor rentabilidad de Colombia. ¿Cuál es? Vayan al perfil y ahí lo ven. Ahí lo van a encontrar. Número dos, el emprendimiento. Yo he sido emprendedor toda la vida. Entonces, en el colegio, que era distribuidor de brownies y chocolates, vendí helado, monté un negocio de educación en Estados Unidos, representé a Colombia en los concursos de emprendimiento social más grandes del mundo, estuve en Forbes. Me apasiona el emprendimiento, me encanta. Y creo que el emprendimiento al final no es solo como el hecho de, los emprendedores, hacer dinero, etcétera. Yo creo que de los mayores crecimientos personales que una persona puede experimentar es emprendiendo. Porque emprender, nada fácil es. Entonces me apasiona el emprendimiento, pero que también me apasiona el tema de los hábitos. Entonces, la lectura la comparto totalmente. Un hábito que, digo, afortunadamente lo logré conseguir de niño porque de niño yo era fanático, fanático, fanático de leer. Yo le digo que incluso había días que yo me leía un libro en un día, de lo fanático que era. Hubo épocas en donde me leía un libro a la semana. Ya no me da, pero trato de leerme un libro, sí, ya no hay, pero trato de leerme un libro al mes. Sí, Y lo que usted dice, al final, libros que le aporten a uno. Yo también siento, si este libro no me está aportando, no voy a seguir perdiendo el tiempo leyendo esto. Yo sí creo que puedo leer como temas variados, a pesar de que siento que lo que más me gusta efectivamente es todo el tema de finanzas, inversiones, pues emprendimiento, hábitos, desarrollo personal, etcétera. Pero creo que hay otros libros que puedo leer. Incluso le digo que mi libro favorito de toda la vida es un libro que no tiene nada que ver con estos ¿cuál temas. Es un libro que es? se llama Tristán e Isolda. Ok. Tristán e Isolda. Fue un libro que me leí en el colegio y trata de una historia de amor entre Tristán e Isolda. Literalmente, de eso trata el libro. Es mi libro favorito de toda la vida. No sé por qué me gusta tanto. Entonces, el hábito de la lectura, como usted decía, el hábito del ejercicio. Yo en 2024 dije, yo quiero sacar como algo diferente y por qué no subirlo a redes sociales. Y saqué un reto llamado el reto de los 366 días. Y fueron 366 días del año haciendo ejercicio.
y lo terminé y con éxito. Hice 366 días de ejercicio y a mí hay muchas personas que me preguntan, oiga, ¿y usted de verdad lo hizo o algún día así como que yo le digo a la gente convencido, yo hice todos los días del año? O sea, yo no hice trampa ni un solo día porque al final la trampa tú la puedes hacer por redes sociales, puedes mostrar qué hiciste, etcétera, pero pues la mayor trampa te la hiciste a ti, que no cumpliste con lo que te prometiste, ¿no? Que fallaste como a tu autenticidad, a esos valores, a esas metas grandes, y yo lo hice todo el año. Este año, la verdad, me sorprendí porque evidentemente este año no lo he hecho. Y dije, es impresionante cómo lo logré. Pero yo creo que al final es como cuando uno se traza una meta tan clara y uno tiene un objetivo tan claro marcado que uno va a hacer lo que sea por lograrlo, lo que sea, literalmente. Y yo creo que varios de estos hábitos justamente son los que a uno le ayudan quizá como a tener una mente más despejada para todo el tema de finanzas, por ejemplo. Y nuevamente, esto no sirve para todo el mundo, todos servimos de distintas formas, pero en mi caso particular, yo siento que el hecho de comenzar el día haciendo ejercicio marca la diferencia. En el tema de la mentalidad, muchos autores dicen que el que domina su mañana domina su día. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Los libros son grandes maestros. Yo puedo leer lo que piensan las mentes más brillantes del mundo y que han logrado lo que yo quiero lograr o que me pueden enseñar eso y por un costo bajo, lo que usted dice. Lo que pasa es que muchas veces al final uno como que quiere como que todo gratis, como que yo me merezco todo, ¿sí? Como que yo me merezco todo y porque la información no llega, yo siento que uno muchas veces, bueno, en mi caso particular, siento mucho en la sociedad, como que siento que la gente, y más en redes, como que te escribe y te impone como, ¿por qué no me das esto? Y es gente que, no sé, o sea, de la nada, como, necesito que me ayudes en esto, necesito que me respondas en esto, quiero que me digas en qué invertir, en qué invierto, pero que me asegures que gano, porque si no, no lo hago, que me asegures tal rentabilidad. Y yo digo, cuál es esa mentalidad, ¿no? Como que al final que te aseguren que me merezco, pero sin meter como realmente un esfuerzo detrás. Y es por eso que justamente creo que el tema del que queremos hablar mucho en este live es qué necesitas antes de invertir, ¿no? Yo creo que necesitas, pues todo lo que usted dijo, ¿cierto? El tema del presupuesto es clave, 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 clave. Ya a mí me parece sorprendente cómo hay muchas personas que al final se gastan más de lo que se ganan. Y lo que usted dice, no es un tema de cuánto dinero me gano, es un tema de cómo lo administro. Yo también puedo decir, o sea, y yo lo digo convencido, yo los casos más críticos de dinero que he visto no son de los que menos tienen, son de los que más tienen, que no les alcanza. Son familias que no les alcanza por un estilo de vida, no sé, como lleno de lujos, desenfrenado, muy superficial, siento yo. Que ahorita quiero que nos cuente una historia de un carro que usted tuvo, que me parece una buena historia. Me gustaría que contáramos esa historia. Entonces, al final, no es lo que ganas, sino cómo administras un poco lo que ganas, la mentalidad. Un tema que yo creo que me ha costado un poco, pero lo he ido aprendiendo, es todo este tema de la mentalidad, como todo el tema de, tú tienes como una mentalidad como de abundancia o de carencia. Y yo acá hago una confesión. Yo creo que yo en muchos aspectos de mi vida tuve y aún tengo una mentalidad de carencia. La verdad, Total. yo creo, No, mira, yo lo digo acá también, lo he dicho abiertamente y se lo digo a todos mis clientes. Yo personalmente, Santi, yo era un resentido social. ¿Sí? Lo era. Yo tenía unas creencias limitantes con el dinero tan fuerte y tan marcadas, y eso lo descubrí también gracias a un proceso de coaching que viví con un coach de vida. Imagínate que me preguntó un día, en una sesión, un coach lo que hace es confrontar, ¿sí? Y digamos que uno muchas veces se toma eso muy personal, y esa rabia que uno le da cuando le hacen a uno ciertas preguntas es una rabia con uno mismo. En esos momentos, cuando estaba mi situación económica bastante apretada, él me preguntó, David, ¿cuál es el carro de tus sueños? Y yo me puté, la verdad, ya yo me, me desaboré ahí con él y me dio rabia que me preguntara eso. Yo le decía, para mí no es importante el carro de mis sueños. Y yo sé que mucha gente acá dirá, pues sí, yo me puedo estar conectando con David, dicen,
yo no pienso en eso, ¿sí? Yo estoy pensando en mi situación. Y uno siempre es la situación, lo duro, lo difícil con el dinero. ¿Sí? Y yo le decía eso. Yo le decía, yo en ese momento no pienso en eso. Para mí no es importante. El carro que tengo para mí está bien, ¿sí? Y yo creo que hoy en día también en esta parte financiera, Santi, la gente ha confundido mucho este tema del minimalismo, por ejemplo, de no ser superficial, de no caer en el materialismo, pero Santi, uno tiene que tener una mentalidad de abundancia, y yo lo he visto. Y el deseo muchas veces materiales hace parte de esa abundancia. Obviamente bien administrada, obviamente bien administrada. Pero el que desea poco, poco consigue poco, así de sencillo. Total, total, total. Yo le digo a la gente, yo creo que yo toda mi vida he soñado con una vida más grande y más abundante de la que tengo, que nunca me ha faltado nada, ¿no? Pero siempre he soñado más grande y siento que un poco también es porque al que le dan todo, el que tiene como una vida llena de lujos, etcétera, al final poco se esfuerza. Y acá quiero entrar en una polémica para algunas personas que, pero que para mí es un hecho y lo quiero tocar porque ambos estudiamos en la misma universidad. Yo creo que, por ejemplo, la Universidad de La Sabana es una de las universidades más exclusivas de Colombia, por el precio, por las personas que estudian allí, etcétera. Y yo siento que las personas que estudiaban allá y que tenían más dinero, en su mayoría, yo creo que sí, en su mayoría, eran más perezosos que los que tenían menos dinero, en su mayoría porque entre más tenían, entre más lujos tenían, menos como que les tocaba esforzarse por conseguir todo y creo que no tienen en cuenta como el valor del dinero. Entonces, al final, por ejemplo, yo lo que vi como estudiante y que a día de hoy creo que veo como profesor es exactamente lo mismo. El que siento que menos valora el dinero en la mayoría de casos Es el es que más el que tiene. más, es el que más tiene. Es el que menos, es el que, como que diga, el que más tiene dinero, sí, correcto. Y es el que menos se Y esfuerza también. y el que menos se esfuerza, el que menos se esfuerza, correcto, el que menos se esfuerza. Y he tenido un proceso que me ha parecido muy, muy chévere, la verdad, lo agradezco mucho porque varios alumnos de la universidad creo que han sentido como esa confianza conmigo, ahora como profesor, y me han revelado aspectos de su vida financiera críticos, eh, que yo veía como alumno, solo que pues ellos nunca me decían eso, yo decía, yo creo que esta persona no está pasando una buena situación, pero pues nunca lo hablé. Pero ahora algunos alumnos míos se han acercado a hablar eso conmigo y lo agradezco mucho. Y muchos me dicen, profe, la verdad es que usted no se imagina, la razón por la cual yo trabajo es porque yo estoy recontraendeudado en tarjetas de crédito. Y yo le digo, ¿y por qué? O sea, como, ¿qué los llevó a estar tan endeudado a ese punto? Y casi todos, o sea, yo creo que 9 de cada 10, la explicación es la misma. Profe, la verdad, pues por estar invitando la botella en las fiestas, por estar invitando a tales personas a fiestas, por hacerme unos viajes con mis amigos, o sea, por aparentar un estilo de vida que no pueden tener, pero que es que como yo soy el que llego en tal carro, como yo soy el que tengo tal ropa, como yo soy el que gano tanto, como yo soy el que estoy con tales personas, entonces tengo que hacerlo, ¿no? Y creo que eso es crítico, ¿no? Porque al final la cantidad de dinero, los privilegios que tuve yo en mi vida no deberían porque marcar como ese sentido que yo tengo como de sacrificio, de trabajo, de prioridades financieras, ¿no? Y tocó este tema porque hay un video suyo que me gusta mucho y es el tema del carro, de lo que a usted le pasó en la universidad y me gustaría que nos contara un poco sobre esa historia que creo que es muy No, valiosa. acá nos ponemos a llorar hoy domingo, no, ya me cogió la depresión. Acá ya alguno sabe la historia del carro, sí, claro, yo creo que acá alguno vio el video. Contémosla, contémosla. Ese video, por ahí está Juanito, Juan Medina. ¿Qué fue Juanito? Ah, sí, Mm, bueno, ahí está Juan. bueno, no, el tema del carro fue tal cual eso, tal cual, me pasó. Y yo siento que un aspecto muy importante para tomar control de las finanzas es construir carácter y amor propio. Mm. La gente no tiene carácter, viejo Santi. La gente vive su vida de acuerdo a los estándares de la sociedad, de acuerdo a lo que es importante para otros y no para uno. Y yo creo que la mayoría de errores financieros y malas decisiones financieras, perdón, que cometen las personas es por simplemente aparentar o, o probarle a la gente algo. Yo no sé por qué la gente está tan interesada en demostrarle tanto a los demás. ¿Mm? Y este tema del ego, por ejemplo, el mal control del ego es cosa berraca.
Ahora, yo no me exigía mucho en ese momento porque estaba muy maduro, o sea, tampoco es que yo diga, no, pues David él iba a tener la misma mentalidad que tiene hoy, no, pues imposible. Pero hablando del ambiente, por ejemplo, de la universidad, sí, sí me pasó mucho, que por tratar de encajar, pues uno buscaba la forma de aparentar y demostrar que uno tenía. Y claro, uno allá en la universidad veía gente llegando en los carrazos, pues obviamente de la familia, pero ¿te acordás del desfile de carros que había allá? Claro, me acuerdo, Una me cosa acuerdo. impresionante, uno veía una chimba de carros y uno llegando en bus anti, ¿no? Y uno queriendo conquistar a las chimbitas. Total, total. Lo viví, lo viví. Muy duro, muy duro. Entonces mi papá me regaló un lote cuando salí del colegio, no, despuésito de que salí del colegio, y me dijo, hombre, vea, ese lote después se puede volver pues ya algo que usted puede, no sé, inflar, se estaba valorizando muy bien esa tierra y la podía vender, y pues obviamente él me dio ese lote y yo inmediatamente que pensé, voy a vender ese lote y me voy a comprar el carro. Y efectivamente eso fue lo que hice. Y le agradezco ¿Qué carro se compró? ¿Qué carro se un compró? gol, Ya. un Volkswagen Gol me compré. Pero mira cómo es la vida y cómo son las cosas, ¿sí? Y cuando uno pone su felicidad, entre comillas, en el materialismo, que ahí nunca la va a encontrar, esa suficiencia en el materialismo, yo decía, saqué el carro, lo compré, lo manejé, ¿y qué creen ustedes que fue lo primero que pensé cuando llegué a la universidad en el carro? En el lote, ¿no? No, señor, me sentí más insuficiente. Mm. Y yo decía entonces, pues madre, pero no tengo el BM en el que llega este man. Pues madre, pero no tengo el Mercedes en el que llega este man. Entonces mira también que uno toma ese tipo de decisiones para sentirse más insuficiente aún. Y yo sé que acá más de uno le ha pasado, de que creen que van a encontrar la felicidad obteniendo todo este tema superficial y material, y ahí no se encuentra felicidad, ahí se encuentra placer porque eso es totalmente momentáneo. La felicidad se encuentra cuando uno invierte en uno, cuando uno crece personalmente. Pero bueno, volviendo al tema, saqué el carro, Santi, y a los mesecitos se lo presté a un amigo, lo chocó y me lo dejó en pérdida total. Ese fue el cuento. Fue muy curioso que mi papá me dejara tomar la decisión y yo le agradezco inmensamente porque uno aprende así, Dios Santi. Uno aprende de ese tipo de errores. Y desde allí, no creas que ese golpecito también fue una lección muy grande, no solo financiera, sino en general en toda mi vida, para entender eso. Para entender eso, que uno tampoco está para demostrarle nada a nadie. Entonces, ese fue el cuento del carro. ¿Y su amigo? ¿Sigue siendo su No, pues, amigo? qué amigo, ya enemistad. Claro, me imagino, me imagino. Oiga, sí, mire que, y hoy estamos como en noche de confesiones. Sí, sí. Eh, yo voy a hacer una confesión, y es que yo siento que muchas veces justamente esta mentalidad como de lograr cosas mucho más grandes, como más abundancia, mayor crecimiento. Y ¿sabes yo qué siento? Yo siento que nada es suficiente. A veces yo siento que nada es suficiente. Siento que entonces mejoré tales niveles de peso en el gimnasio. Ah, pero es que no es suficiente porque yo quiero hacer la competencia física más dura de Colombia. No es suficiente. Ah, es que en tal negocio me gané tanto dinero. Uf, pero es que mire, tal persona está facturando mucho más. Me siento bien, pero digo como, pero vamos por más, vamos por más. Pero al final más nunca es suficiente, Total. nunca es suficiente. Entonces yo creo que uno al final también tiene que tener como algunos, como que objetivos muy claros y también como que sentir la satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, yo le cuento, yo tenía una frase y que debo admitir que todavía lo pienso muchas veces. Yo a veces pienso que el segundo es el primer perdedor. Yo lo pienso. O sea, yo a veces pienso eso, yo a veces pienso, yo prefiero quedar de tercero, pero de segundo, uff, como que me pica, la verdad. Me ha picado toda la vida, como el segundo lugar, pero no debería por qué ser así. Como uno no se va a sentir orgulloso si no es medallista olímpico de plata. Como uno no se va a sentir orgulloso si no queda de segundo a nivel mundial en el concurso de emprendimiento más importante del planeta. Como uno no se va a sentir orgulloso si quedas de segundo en la competencia académica más importante del país, ¿sí? Entonces, al final, siento que está mucho como
en ese tema de la mente y pues al final eso pasa factura. Hay veces que esa pesadez mental no te deja ni siquiera dormir y yo creo que eso te afecta bastante. ¿Usted cómo duerme? ¿Qué tal le parece ese tema del hábito del sueño? ¿Cree que es relevante? Demasiado, demasiado. Y he leído mucho del sueño últimamente porque cuando uno se pone a leer biografías de la gente exitosa, uno ve un común denominador de hábitos, ¿sí? Entre esos uno encuentra las prácticas de mindfulness. Yo creo que la mayoría de gente exitosa medita, por ejemplo. Eh, lee demasiado, se alimenta muy bien. Digamos que uno también en el alimento encuentra un muy buen recurso de productividad. Y el tema del sueño, he leído un montón de cosas. ¿Sí? Pero sí, el sueño es una cosa sumamente importante, es algo a lo cual la gente, la mayoría de personas no le presta atención. Y que eso Total, está afectado totalmente incluso pues, con el desarrollo mental y la buena gestión de las emociones. total, total. Cuando, cuando uno no duerme bien, digamos que se afecta mucho esa parte de la gestión emocional. Y, y fíjate que todas las decisiones que tomamos nosotros son emocionales. Todas, absolutamente todas. Entonces, la mala gestión emocional, desde un hábito de no dormir bien, ¿sí? O de no comer bien, o bueno, en fin, de cualquier cosa, te va a terminar afectando a tomar malas decisiones, por ejemplo, financieras. Yo creo que eh, yo viví eso. Yo viví eso. Yo era de una de las personas que no le paraba nada al sueño. Incluso duré varios meses o años, dormía 4 horas al día. Y dormía 4 horas al día porque la verdad sentía que no me alcanzaba el tiempo para todo lo que yo quería hacer. Yo en la universidad no solo estudiaba, sino que yo también trabajaba, que tenía un negocio en Estados Unidos y pues al final, como dicen por ahí, el que tenga tienda, que la tienda. Entonces, un negocio del que estoy muy afortunado, la verdad, muy agradecido, perdón. Llevo ya hace 8 años con un negocio en Estados Unidos, en dólares, bien, pero que fue muy exigente, muy exigente. Y especialmente en la época de la universidad. Entonces, yo dormía 4 horas al día. Eso me pasó una factura gigantesca, como en términos físicos y también mentales. Creo que no tomaba las mejores decisiones, pero más que todo, creo que en términos físicos. Otro factor en donde me afectó mucho el sueño, yo la peor inversión que hice en mi vida, la cuento varias veces, pero para los que no se la sepan la voy a contar. La peor inversión que hice en mi vida, sin ninguna duda, fue en acciones de China, en la pandemia. Yo invertí en acciones de China en la pandemia y literalmente invertí yo en acciones de China y anuncian una recesión económica en China y todo se va. Me estaban esperando para anunciar la recesión. Siempre digo, me estaban esperando a entrar para anunciarla. Resultado de la operación cae, 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 o sea, y no termina de caer durante años. Y yo me despertaba en la noche angustiado de toda la plata que yo estaba perdiendo, porque me faltaba, siento que un poco más de experiencia, ya tenía experiencia, pero me faltaba más experiencia y había o sea, con una mentalidad de querer ganar mucha plata rápido, porque las empresas estaban triplicando en cuestión de meses. Dije, me voy a hacer acá un golazo, pero un golazo mal. Entonces voy a meterle mucho, mucho, mucho dinero y literalmente le aposté todo a empresas que a día de hoy la mayoría siguen dando pérdidas, después de ya 4 o 5 años. Y no podía dormir, me despertaba por la noche angustiado, me despertaba pensando en eso. Entonces creo que fue muy grave y no tomaba las mejores decisiones. Incluso le invertía más, pero como que sin ninguna estrategia, sino, bueno, tenía tal plata, voy a meterle más plata a esto, como que sin estrategia también. Uh -huh. Y a día de hoy creo que es muy diferente. A día de hoy una de mis prioridades es el tema del sueño. O sea, yo por ejemplo ahora trato de dormir todos los días 8 horas y siento que al siguiente día tomo muy buenas decisiones y soy muy productivo. Al final yo ya sé que si yo no duermo ese tiempo, al siguiente día no voy a rendir de la misma forma porque yo literalmente trabajo duro, pero muy duro. O sea, yo puedo estar, bueno, me levanto, usted decía que se levantaba tipo 6:30, 7. Yo, mi objetivo ideal es levantarme tipo 7, hacer ejercicio y yo después trabajo todo el día y bueno, con las comidas, etcétera, pero trabajo todo el día hasta las 11 de la noche y ahí me acuesto, literalmente. Entonces yo sé que si no
duermo lo suficiente, no voy a alcanzar a hacer todos los proyectos, porque justamente como es esta mentalidad de la abundancia, de la ambición, de que yo quiero cosas más grandes, yo quiero impactar a más personas, que todos los días me levanto feliz, todos los días me levanto feliz porque hago lo que me gusta y ayudo a la gente. Estoy muy agradecido por eso, pero no lo podría hacer sin el sueño. La verdad que el sueño ha sido algo que creo que tenía yo sumamente infravalorado, creo que en la sociedad está muy infravalorado, pero creo que a día de hoy ya logré afortunadamente cambiar ese hábito, y bueno, me ha traído muy buenas como decisiones financieras también. Sí, Santi, yo creo pues que para resumir el primer punto que vea, primer punto, una hora. ¿Cómo prepararse antes de invertir? Yo creo que trabajar primero en uno para construir una buena mentalidad como inversionista, porque con esta historia de Santi me parece muy interesante ver que uno puede tener conocimiento en inversiones y aún así no tener la mentalidad correcta, no tener la paciencia, la tranquilidad, los buenos hábitos que te permitan estar tranquilo para gestionar un portafolio de inversión, ver el largo plazo, que mucha gente tiene esa codicia o avaricia, porque ya no es ambición, sino codicia y avaricia de generar grandes rentabilidades, que yo creo que es uno de los grandes problemas de las personas con el tema de la inversión. Mira, Santi, que es curioso porque casi en todas mis citas de diagnóstico, antes de iniciar los procesos de mentoría, que tengo una cita de diagnóstico, donde yo me reúno con la persona y pues me cuentan un poquito de su vida personal, su vida financiera y qué es lo que quieren lograr. Y el 95% de las veces es, David, quiero aprender a invertir mi dinero porque quiero salir de mis problemas financieros. ¿Quién carajo dijo que la inversión es una herramienta para solucionar problemas financieros? ¿Que ¿Cuáles son los problemas financieros de las personas? David, gano poco. Entonces, a través de la inversión quiero generar una nueva fuente de ingresos. David, sobregasto y estoy mega reendeudado, no ahorro. Entonces quiero invertir mi dinero para poder ahorrar y para poder gastar un poquito más o poder sufragar mis deudas. ¿Quién le dijo a las personas que la inversión es la solución a sus problemas actuales? La inversión es la solución a sus problemas futuros. Pero sus problemas actuales se solucionan de otra forma. Entonces la gente, por ejemplo, con el tema de la creación de ingresos, la gente cree que es que a través de la inversión puede ponerse inmediatamente en el corto plazo una fuente de ingresos. Y Santi, vos y yo sabemos que eso no es posible a menos de que ya la persona se vuelva pues un inversor profesional o un trader pues que existe, ¿cierto? Pero que se dedican tiempo completo a ello y lo hacen su profesión. Ya ni siquiera es una inversión, es una profesión de tiempo completo. Pero por esta misma mentalidad, y viene el tema de la mentalidad de las personas, de el cortoplacismo, de el simplicismo, la plata fácil, terminan cayendo en estafas. Y después dicen, es que no tuve educación financiera. ¿Sí? No tiene que ser la mentalidad correcta. ¿Sí? Mira, es impresionante todavía que pase que las personas se sigan metiendo a pirámides, esquemas piramidales. Y lo saben. ¿Sí? Porque es que no es que a mí me confundieron, no los confundieron. Uno sabe. ¿Mm? Uno sabe que eso tan bueno no van tanto, pero a la gente le puede esa avaricia, esa codicia de la plata fácil y termina metiendo la plata y la termina perdiendo efectivamente. ¿Mm? O gente que se endeuda para, incluso se endeudan para meter plata ya. ¿Mm? Y lo que hacen es aumentar la magnitud del problema. Entonces, sí, Santi, yo creo que el tema de la mentalidad es una cosa impresionante, ¿sí? Que nos va a ayudar a prepararnos mucho antes de invertir. Y ya si quieres, para terminar, nos metemos a cómo organizar un poquito Ujú. este plan de gasto, este plan de ahorro, ese plan de deuda, ese plan de Cor- inversiones. correcto, correcto. Ahí yo nada más quiero hacer un comentario, y es que a lo que usted decía, de un poco como la inversión no soluciona el problema actual, sino un problema futuro. Yo estoy muy de acuerdo y yo pienso lo mismo, y yo lo relaciono mucho, por ejemplo, con la salud y la nutrición. Las personas que se hacen, una cirugía, la liposucción, ¿cierto? Se hacen la liposucción, etcétera, pero no cambiaron la raíz del problema, La y es su alimentación. mala alimentación. No cambiaron que no duermen bien. No cambiaron que no hacen ejercicio. Entonces, al final, se les daña el tratamiento. El tratamiento no les va a servir. Van a seguir teniendo una mala vida porque no cambiaron el hábito principal. Y en inversiones es exactamente lo mismo. Si yo, listo, empiezo a invertir, pero si me sigo gastando más de lo que tengo, no me va a funcionar. Si yo empiezo a invertir, pero pago con tarjeta de crédito a un montón de cuotas, bueno, tampoco me va a funcionar. Entonces, al final, esos hábitos, es lo que hay que cambiar. Esa es la base.
la base realmente de un buen portafolio de inversión, que yo siempre se lo digo a todos mis estudiantes todos los días, es unas buenas finanzas personales. Es tener los hábitos financieros correctos para tener unas finanzas personales sanas. Pero bueno, ahora sí comencemos entonces Total, a ver con la planificación. total, Santi, ¿no? Y es que, mira, yo siempre se lo digo en la cita de Venus, que se lo digo así tal cual. Me dicen, listo, tema de inversión. Yo le digo, ¿y cuánta plata tiene para invertir? De una vez se las tiro, ¿sí? Y la mayoría de casos de una vez me dicen, no, David, pues no tengo plata para invertir. Y yo, ¿y por qué? ¿Sí? No, pues David, estoy lleno de deudas, ¿sí? Entonces, casi que todos mis ingresos están yendo a pagar deudas. Entonces, tampoco hay capacidad de ahorro, no ahorras, no, David, no ahorro. ¿Mm? ¿Y por qué no ahorras? ¿Y por qué estás lleno de deudas? Porque sobregasta. Entonces, ahí uno se da cuenta de ese orden que hay, digamos, en esa pirámide financiera, y es, hombre, plan de gasto, ¿sí? Si no planificas la distribución de tu ingreso mes a mes correctamente, ¿cómo carajos vas a llegar a ahorrar? ¿Cómo carajos vas a tener unas deudas organizadas, ¿cierto? Un buen endeudamiento. ¿Cómo carajos vamos a llegar a invertir? La inversión es el último paso dentro de un plan financiero, que como decías ahorita, pues si esto antes no está organizado, ¿cómo carajos llegamos a invertir? Y hay gente que invierte sin un plan financiero organizado, y ya sabe uno cómo va a terminar ese plan de inversión. ¿En qué va a Total. terminar el plan de inversión? En que invirtieron, después tienen que desinvertir, ¿sí? Para solucionar sus problemas de dinero en el día a día. Y cuando lo que uno necesita realmente es invertir y prácticamente dejar esa plata invertida a largo plazo. Pero entonces, ¿cómo estás asegurando de que puedes invertir de esa forma tan tranquila? Asegurando de que mes a mes estás teniendo un plan financiero muy bien organizado. ¿Mm? Y todo comienza por un plan de gasto. A la gente le da pereza hacer un presupuesto, Santi. ¿Pero por qué? También por un factor psicológico. ¿Mm? De que a la gente no le gusta sentirse limitada. Pero yo creo que ahí viene el problema, y es que la gente ve un presupuesto como una limitación. ¿Mm? Y realmente el presupuesto no es una limitación, es una planificación, es una cosa totalmente diferente. Y yo pongo esta analogía para que la gente lo entienda. El tiempo, Santi. ¿Cuántas personas realmente se sientan la noche anterior a organizar el día siguiente? Muy pocas. Y en la mayoría de personas, ¿qué pasa con el tiempo? Pierden demasiado tiempo en cosas que no les producen absolutamente nada, ¿cierto? ¿Cuántas personas hacen un presupuesto mensual consciente, un plan de gasto consciente, donde planifiquen la distribución de sus ingresos mes a mes? Muy pocas. ¿Y cuántas personas pierden mucho dinero por no planificar la distribución de ese ingreso? Muchas. La gente es feliz con los cálculos mentales, ¿no? Dice, no, sí, David, yo sé cuánto me gasto. Y uno los pone a hacer un ejercicio realmente de elaborar un plan consciente de gasto, y empiezan a decir, güey madre, qué cantidad de dinero que está perdiendo en maricadas, que ni me estaba dando cuenta. Tenemos las suscripciones, ni siquiera ya me he puesto a analizar un extracto y ver ya todas las suscripciones que tenían en la tarjeta de crédito que ni usaban. Y un plan de gasto no es gastar menos, es gastar más en las cosas que amas. Pero la mayoría de personas no gasta su dinero en cosas que aman, simplemente gastan cosas que le dan placer, un placer momentáneo. Por eso no es un plan de gasto consciente. Entonces, yo creo que todo un plan de organización empieza por un plan de gasto consciente. Y en asegurar, obviamente, de que uno va a gastar menos de lo que gana. Porque ese excedente, pues, es donde nace esa capacidad de ahorro, y ahí uno organiza un plan de ahorro. Ahora la gente con el plan de ahorro, Sati, también, y no sé si te ha pasado alguna vez o lo has identificado, que la gente no ahorra, la gente guarda plata. Son cosas distintas, ¿no? Bien distintas. Bien distintas, porque uno les dice, ¿y tiene ahorros? Claro, David, yo tengo unos ahorros ahí. ¿Cuánto tiene? No, tanta plata. Yo le digo, ¿y para qué? No, David, pues para lo que sea. Y yo, entonces tenés un ahorro, que no es ahorro, has guardado plata sin propósito, no sabes ni siquiera para qué es, por lo tanto, tenés un ahorro para todo y tenés un ahorro para nada. Entonces, si se te ocurre un viaje, entonces ahí está el ahorro, entonces de ahí, ¿cierto? Pero entonces tampoco una planificación del uso de ese dinero. Y yo digo que la diversificación aplica para todo, no solo para las inversiones. La diversificación de fuentes de ingresos es muy importante. La diversificación de tu ahorro es muy importante. Entender que uno no ahorra solo por un objetivo, uno tiene muchos propósitos y muchos objetivos, a corto, mediano y largo plazo. Y yo lo que hago con mis clientes, por ejemplo, es decirles, usted tiene que organizar fondos de ahorro con diferentes propósitos, y que usted sepa ese ahorro es para qué. Por ejemplo, y esto es muy importante antes de invertir,
tener un fondo de emergencia. Yo creo que eso lo hablamos todos y es obviamente muy importante tenerlo. A la gente dice, David, no le llamamos fondo de emergencia porque no me gusta traer emergencia. Bueno, un fondo de imprevistos, fondo de lo que sea, llámelo, pero uno tiene que tener un fondo de seguridad. Y en el tema de las inversiones es muy importante, porque la vida nos ha mostrado que es muy cíclica y puede haber un momento en el que financieramente no estés bien y no queremos afectar nuestras inversiones. Y la manera de garantizar que no va a afectar mis inversiones es decir, que no voy a desinvertir el dinero para poder eh, subsanar ese problema financiero que esté en ese momento. Pues, ¿qué tengo que tener? Un fondo de emergencia, un fondo de seguridad. Eso es lo que va a garantizar que en ese momento que tenga problemas financieros no voy a tocar mis inversiones. ¿Sí? Voy a tocar los activos líquidos que son ese patrimonio de seguridad. Y entonces tener un fondo de emergencia es muy importante. Aparte que la vida está llena de eso. Y no es que la vida sea mala, pero financieramente siempre hay imprevistos. Y digamos que es un fondo de tranquilidad también para las personas. Un fondo de deseos, Santi, también. Yo creo que una de las funciones del dinero también es disfrutar. Para mí eso también son inversiones, el viajar, el comprar ropa, pero planificarlo a través de un fondo de ahorro, que es lo que la gente no hace. ¿Sí? Un tema de un ahorro, por ejemplo, yo lo llamo también un ahorro para educación, para aprendizaje, que eso para mí es una inversión. Y cuando uno no está monetizando muy bien, yo creo que esta es la principal inversión que uno debe hacer, que es en uno. Porque lo que uno realmente puede monetizar en el corto plazo son sus dones, talentos y características. ¿Sí? Pero a través del aprendizaje, pues hay que invertirle a eso, al conocimiento, a la educación para descubrir eso y que incluso eso después también se vuelve un ahorro para emprendimiento, para el desarrollo de un proyecto de vida, de un sistema, bueno, un modelo escalable, lo que sea. Pero eso también es una inversión y para eso hay que ahorrar, Santi. Y ya finalmente viene el ahorro para inversión patrimonial, que ya es pensando en pues, esto, saber mes a mes a construir un patrimonio y ya. Ahí ya escojo los diferentes vehículos de inversión, que ahí sí ya eso tocará hacer otro live para hablar de diferentes vehículos de inversión para empezar a invertir, que hay hoy en día un sinfín, ¿sí? Y dentro de un plan de deuda, pues obviamente hay que enseñarle a la gente cómo hacer un uso correcto de las herramientas de crédito que nos dan las entidades financieras. Y aparte, pues si hay endeudamiento, pues elaborar también un plan de recuperación de deuda, porque esa usualmente es la mejor inversión que uno puede hacer desde un inicio. Y digamos que acá muchas veces lo que uno hace es resetear su vida financiera. Si quieres empezar a invertir, primero paga tus deudas. Total, total, total. Yo ahí tengo nada más unos comentarios. Eh, el primero es clave el manejo del presupuesto. Yo creo que yo todos los meses hago las cuentas y yo también justo los servicios que llevo como de portafolio de inversión con las personas. Yo les muestro una plantilla de presupuesto muy sencilla y yo les digo, yo pues les muestro que yo la hago y les digo, ¿yo cuánto me demoro haciendo esto? Les digo, me demoro una vez, una hora al mes, perdón, una hora al mes. Y les digo, yo creo que vale la pena que tú en un mes, le dediques una hora a saber cuál fue tu realidad financiera del mes. Una hora. Y yo les digo una cosa, yo hago este ejercicio hace años y yo creo que no hay un solo mes en donde no me haya sorprendido. Oiga, yo cuando me gasté esa plata en esto y después digo, ay, sí, yo me la gasté. O sea, a pesar de llevar años haciendo, aún me sorprendo en algunas cosas, pero siento que cada vez menos. E igual al final todo lo tengo controlado. ¿Por qué? Porque hago un presupuesto. Entonces, eso es lo primero. Segundo, importantísimo, antes de que yo comience a invertir, lo que decía David, hacer un fondo de emergencia, fondo de bienestar, como le quieran decir. ¿Y qué es lo que acá en teoría dice la literatura a nivel mundial? Lo que dice es, mira, mínimo debes tener 3 meses de tus gastos ahí y el óptimo ideal serían 6 meses de tus gastos. Pero yo cuánto me gasto, pues para eso tengo que hacer el presupuesto, porque si no, ¿de dónde conozco esa respuesta? No la conozco, ¿cierto? Yo creo que en el pasado, las personas que igual hacían un fondo de emergencia, lo hacían, pero no de la mejor forma, porque no existían las herramientas tecnológicas para hacerlo de la mejor forma, y es simplemente la gente mandaba esa plata a una cuenta con una rentabilidad del 0% al año y la dejaba ahí muerta, perdiendo poder adquisitivo todos los años. Y a día de hoy eso ya no es una realidad. A día de hoy nosotros podemos poner a rentar esa plata a través de los neobancos, ¿cierto? Bancos que diariamente me están pagando una rentabilidad. Por ejemplo, como Nu, RappiPay, Ualá, Pibank, Lulobank. Si quiero ahorrar en moneda extranjera, Global 66, Plenty, Litio, Dollar App, etcétera. Entonces, al final, no tengan ese fondo rentándoles el 0%. Ténganlo rentando en algo, una fiducuenta, en algo, en lo que quieran. Pero ténganlo rentando en algo. Eso sí,
que sea algo que les permita sacar la plata cuando ustedes quieran, que no tenga restricciones. Por ejemplo, digamos, a mí me parece sorprendente que unas fiducuentas de un banco muy reconocido, yo solo puedo sacar la plata unos días. Puedo meterla cuando quiera, pero solo la puedo sacar unos días. Me parece absurdo. Entonces tengan la plata en un producto de donde usted pueda sacar el dinero. No lo vaya a meter en acciones porque las acciones pueden estar caídas, en las Bueno, criptos. por ahí que era un CDT, porque mira, Santi, que la gente dice como, David, es que el CDT está dando más rentabilidad. Y yo, ok, pero ¿cuál es el propósito de ese ahorro? Porque es un fondo de emergencia, lo necesitas en un producto que sea líquido. Si lo metes a un CDT a 6 meses, pues tenés una emergencia en los 6 meses y cómo retiras el dinero, cómo lo usas. ¿Sí? Correcto, 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 sí. Entonces, eso, vital, vital, vital. Y el último tema, el manejo de las deudas, yo creo que es clave. Eh, digamos, si nosotros nos pusiéramos técnicos, yo le diría a una persona, toca sacar muy bien, de una forma muy real, cuál es el costo de la deuda. Y si ese costo de la deuda está por debajo del porcentaje que me va a rentar mi inversión, yo podría ir pagando la cuota de la deuda, pero a la vez invirtiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Casi nadie se va a poner a hacer esos números, casi nadie se va a poner en esos tecnicismos, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué es lo que en general trato de priorizar? Paguemos la deuda primero. Antes de invertir, paguemos todas las deudas. Y más en un contexto colombiano, porque yo creo que uno también, pues que está en esta labor de educar a las personas, uno tiene que ser muy consciente de quién es su público y quiénes son las personas que nos está educando. Y nosotros estamos educando a qué? A personas de Colombia y de países hispanohablantes. Son países hispanohablantes. Y los países hispanohablantes no tienen las tasas de interés y no tienen las deudas de Estados Unidos, de Europa. Entonces, lo que pasa es que en todos los libros que leemos de estos temas nos hablan desde un contexto estadounidense, más que todo. Entonces ahí nos hablan, sí, claro, es que ¿cómo no vas a vivir de tus inversiones? Aprovecha la deuda para vivir de tus inversiones. Vas al banco, te pides un préstamo al 5% efectivo anual, 6% efectivo anual, y vas y lo inviertes en estos productos de la bolsa de valores. Y obviamente una persona lee eso en un libro súper reconocido, bestseller a nivel mundial, y dice, oiga, sí, yo cómo no estoy haciendo esto, yo cómo no estoy aplicando esto en real estate, en la bolsa, en las criptos. Hablemos de Robert Kiyosaki, ¿sí? Que usa el tema del apalancamiento financiero y en un contexto latinoamericano, digamos que esa estrategia que él usa no es aplicable con las tasas de interés que tenemos acá. Sí, no es aplicable, correcto. Que a mí, esos libros, por ejemplo, yo creo que un libro que me marcó un poco fue este tema de padre rico, padre pobre, pero como en temas de mentalidad, porque yo creo que al final, en la práctica, los métodos que le enseña, esos métodos no aplican acá. Es que No. la realidad no aplican acá, le aplican a Estados Unidos, pero no aplican acá. Entonces acá nosotros tenemos un contexto de unas tasas de interés mucho más elevadas. ¿Por qué? Porque acá hay mucho más riesgo. Entonces el banco quiere asegurarse de que no va a perder, entonces te cobra mucho más y eso al final imposibilita que tú, de una forma segura, de que tú estés seguro y convencido de que pones esta plata del préstamo y la pones a rentar en inversiones y vas a ganar. Eso acá en estos contextos no es posible. Es por eso que yo creo que, mejor dicho, en el 99% de los casos es mejor pagar sus deudas primero. Es pagar sus deudas primero. Y la sensación de libertad, Dios santi, yo creo que de los resultados más grandes que yo he tenido en mis procesos ha sido liberación de deudas. Y siento que es lo que la gente más agradece. Y hay un tema de mentalidad muy fuerte y hay que romper un patrón gigante mentalmente primero para ayudar a las personas a salir de deudas y es como romper ese círculo vicioso de seguirse endeudando. Y pagar las deudas duele, porque el cerebro lo asume como una pérdida. La gente dice, estoy botando literal plata a la basura pagando las deudas. Entonces, por eso pasa lo que dice al inicio, que la gente tiene ahorros, tiene deudas y quiere invertir, no quiere pagar las deudas. Pero psicológicamente hay que trabajarles mucho y pagan las deudas y la sensación de libertad, ¿sí? De estar libre de deudas malas, obviamente. Yo creo que lo que la gente más agradece y más la acerca a un estado de libertad financiera, porque nos han vendido también que la libertad financiera solo se alcanza, mejor dicho. Claro, técnicamente la libertad financiera, la gente habla mucho de jubilación y eso, pero yo te digo que un estado de libertad financiera que no puede alcanzar en el corto plazo es liberarse de deudas y sentir que ya uno no está trabajando para los bancos o para las entidades financieras, sino que realmente está trabajando para uno y que está construyendo ya para uno. Pero en el contexto también latinoamericano, no, mentira, no. Yo creo que eso pasa en todo el mundo. ¿Sí? Este tema de las creencias generacionales de que es que tienes que estar endeudado, siempre. Y la gente
sale de la universidad, consigue un trabajo, ¿qué es lo primero que hace? El carro. El carro, la casa, ¿sí? Y eso es lo que prioriza. Yo digo, la gente misma está entrando, yo soy muy conspirativo, siempre lo digo, yo creo en esto de los Illuminati y toda esta vaina, yo creo que si hay un sistema que te quiere mantener esclavo del sistema, y una de las herramientas que tiene el sistema para mantenerte esclavo es la mala deuda. De cierta forma, la gente trabaja y entrega su tiempo, ¿para qué? Para terminar utilizando esa plata, ¿para qué? Para que vuelva al mismo sistema. A mí no me da sentido. Entonces, sí, Santi. Ve, mira que no veo los comentarios, como que se me... Sí, yo sí los veo. Hay varios comentarios, bastantes. Sí, yo me quedé en Sí. el de Juan que buenas máquinas. Y no me aparece más. No, hay toda una historia por debajo. Sí, sí, sí. Yo creo que terminemos con eso, Santi, ¿o qué? Sí, sí, sí. Preguntitas, comentarios. Antes sí, sí, terminemos con eso. Nada más como creo que algunos, hay algo que generó mucha inquietud y es el tema de los libros, ¿no? Mm. Me gustaría que recomendáramos algunos libros. Por ejemplo, ese que usted mostró, por ahí preguntaban cuál es el nombre de ese libro y qué libros también nos puede recomendar y yo también tiro algunas recomendaciones. Bueno, yo recomendaba muchos por ahí. Yo tengo por ahí un reel muy bacano de los libros que más me marcaron, digamos, financieramente. Eh, yo creo que un libro que me marcó mucho fue La psicología del dinero. Incluso a todos mis clientes de mentorías personales se los regalo. ¿Sí? Todos los que inician mentoría les mando un box, una cajita y ahí les mando el libro. Es un libro maravilloso. Me marcó mucho al principio y digamos que también a ese libro le debo mucho el estar acá porque me hizo interesarme mucho en este tema de las finanzas personales y entenderlo desde un punto de vista, como dice su nombre, más psicológico, más humano, no solo técnico y de conocimiento. La psicología del dinero, un libro que no es de finanzas y el nombre es impactante, pero no habla de lo que se imaginan, que es Satán. Todo este tema de la cábala, ¿sí? Que habla mucho del ego, de cómo controlar el ego y lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De que la gente por no controlar su ego toma malas decisiones financieras. Ese libro brutal también. La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, un libro de productividad maravilloso, ¿sí? Que abre mucho la mente y lo pone a nos soñar con salirse de todos esos patrones que nos han vendido generacionalmente, de consiga un trabajo, trabaje toda la vida, pague deudas y ya, y pensiones. ¿Sí? ¿Qué otro libro así, viejo Santi? Bueno, este libro me lo estoy leyendo ahorita y hablando del tema de inversiones también muy bueno, se llama Abundancia, estoicismo para inversores. Leer de estoicismo también me ha servido demasiado. Creo que el estoicismo es una guía muy práctica para encontrar la felicidad y la tranquilidad y la paz. ¿Sí? Entonces, he leído Meditaciones de Marco Aurelio también. Los libros de Ryan Holiday, por ejemplo, también. ¿Qué más? No, Santi, yo creo que lo que ha hecho uno es leer. Pero hay los que se Bueno, me vienen a la mente rapidito. Eh, los 10 pilares de la riqueza también. Hay un libro muy bacano para romper creencias limitantes y negativas con el dinero que siempre me gusta recomendar, lo que es La ciencia de hacerse rico. También es un libro muy bueno. El de Piense y hágase rico también es un excelente libro también para trabajar todas las creencias limitantes y negativas con el dinero. Y ya, Santi, por tu lado. bueno, a ver, por mi lado. Hablando, digamos, de inversiones, el libro que más me ha gustado en mi vida se llama Dinero, mira el juego, de Tony Robbins. Tony Un libro Robbins. en donde Tony Robbins, quizá el coach de crecimiento personal más famoso del mundo, entrevista a los mejores inversionistas de la historia y les pregunta, ¿usted cómo se hizo multimillonario? A punta de inversiones. Y todos les dan como su método, su técnica para hacerlo. Me parece que hay cosas muy valiosas que uno puede sacar de ese libro. Yo incluso les cuento, yo le decía a David, incluso en la próxima sesión vamos a hablar de eso, eh, que de ahí yo saqué una técnica con la cual yo invierto en bolsa y nunca he perdido, o sea, literalmente. Suena a vende humo, influencer vende humo, pero es verdad, nunca he perdido. Entonces, ese libro, muy bueno. Yo creo que para todo el tema de hábitos, un clásico, Hábitos Atómicos de James Clear. Creo que si tú eres alguien que quiere mejorar varios hábitos en su vida, cómo construirlo, cómo dejar los malos hábitos, porque no es solo construir buenos hábitos, sino dejar los malos. Hábitos Atómicos es un libro que te va a ayudar con un paso a paso para lograr esto. Eh,
Uf, es que no sé, tantos libros. Por ejemplo, bueno, uno ya... Está bien. ¿Cuál? Los de Rey Dalio. Los de Ray Dalio, sí, principios, Nuevo orden lo mundial. de las cosas que nunca cambian. Ujú. Entonces, sí, sí, también. Ah, no, mentiras, de las cosas que nunca cambian es de Morgan De Housel, ¿cierto? Morgenthau. Sí. Sí. No, el de Ray Dalio es principios. Hay otro, es el de Nuevo The orden mundial. Changing World Order, el nuevo orden mundial, sí, sí. Ujú. Sí, esos son muy buenos. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos varias opciones. Por acá, Brick Sánchez nos dice. Tres consejos financieramente inteligentes. Bueno, a ver, ¿yo qué te digo? Gasta menos de lo que te ganas. Sí o sí. No tengas deuda mala. ¿Qué es la deuda mala? Deuda mala es la deuda que al final no te va a generar ningún ingreso a futuro o no te va a generar realmente nada positivo en el largo plazo y después te va a generar como, no sé, muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, una que yo veo mucho. Me endeudé para un viaje de una semana y lo terminé de pagar en 5 años. O sea, malísima. Eh, Deuda malísima. Y yo creo que no ahorrar, o sea, no, mejor dicho, no solo ahorrar, sino invertir. Porque creo que hay muchos ahorradores en el mundo y creo que hay muy pocos inversionistas. Esos serían mis tres consejos. ¿Cuáles serían los suyos? Santi, pues yo creo que uno tiene que redundar en el primero. Es importante, pero uno lo dice, pero en la práctica las personas no logran hacerlo. ¿Sí? Y digamos que es importante obviamente que obtengan las herramientas para lograrlo, ¿sí? Por ejemplo, a través de saber elaborar un plan de gasto realmente consciente, de asegurar de que uno no se está gastando más de lo que se gana. Digamos que obviamente ahí nunca se va a construir riqueza y yo creo que es el consejo financiero más importante que cualquier persona puede recibir. ¿Sí? El segundo es invierta en educación, invierta en educación, pero educación con la que tome acción, no educación únicamente con la que se haga más inteligente, porque también la gente, incluso en las decisiones financieras me he dado cuenta, la gente invierte mucho en educación, pero no hace nada con esa educación. Y vea, yo lo voy a decir acá abiertamente porque es la realidad. Yo sé y soy consciente que muchos de los asistentes a mis talleres grupales no hacen nada con el conocimiento que yo les entrego. Y estoy seguro que algunos de ellos pagarán esos talleres con tarjeta de crédito a 36 cuotas y creen que están haciendo una inversión. ¿Sí? Para mí una inversión es algo que a lo que se les saca platica, ¿sí? Y que se monetiza. Entonces hay que invertir en educación, pero educación con acción. O sea, educación que uno tome acción con eso. Mira que incluso yo tengo una regla, Dios Santi, y es que yo pago mentorías, ¿sí? Pago talleres, obviamente pago cursos, y no paso al siguiente hasta poner en práctica todo lo que aprendí. Incluso con el tema de los libros. Este libro me lo llevo leyendo aproximadamente 2 meses. ¿Sí? La gente diría, fue madre, es que David, fue madre, se lee un libro, 2 libros cada mes. No, porque realmente me gusta invertir en educación, pero educación práctica. O sea, poner en práctica realmente lo que estoy estudiando. Entonces, invertir en educación para mí es un muy buen consejo financiero. Y el tercero, empezar a invertir desde joven. ¿Sí? Y uno no tiene que ser experto, hay muchos mitos con el tema de la inversión, como que uno tiene que ser experto, ¿sí? Que uno necesita mucho dinero. Hoy en día no, antes sí, ¿sí? Hoy en día no. Y cambiar esas mentalidades también de inversionistas, las creencias de que las únicas inversiones que son buenas son bienes raíces, ¿sí? Y ¿qué más, Santi? ¿Qué más invierte la gente antes? ¿No? Bienes raíces. La gente Sí, usualmente... bienes raíces. Bienes O raíces. invertir, o una que veo muy recurrente y que me parece sorprendente, gente que compra dólares en físicos y los tiene ahí guardados en la mesa. Exacto. Sí, salirse con las inversiones tradicionales, y no estoy diciendo que los bienes raíces sean malos, ¿sí? Pero hoy en día existen unos mecanismos de inversión, incluso dentro de los activos alternativos existen unas nuevas formas de hacer inversiones en bienes raíces de forma no tradicional, como por ejemplo las fracciones inmobiliarias, ¿sí? Y te permite invertir con poco dinero en herramientas que son autogestionadas, es decir, que tú no las administra un experto, ¿sí? Que sí sabe el tema de inversiones y realmente las puedes hacer con poco dinero. La gente cree que necesita ser millonario para empezar a invertir y hay portafolios de inversión muy bien diversificados que puedes empezar a invertir desde 50.000 pesos mensuales. Entonces, empezar a invertir desde joven. Yo creo que también el tema de la inversión es de práctica y experiencia. Tú tienes que empezar a invertir para interesarte en inversiones. Es como yo ahorita decir, no invierto y me voy a poner
a estudiar los mercados. Pues sí, los puedes estudiar desde la teoría, pero al no tener la práctica es muy difícil. Yo creo, Santi, que por ejemplo, a vos esto que te pasó con lo de China fue un aprendizaje valiosísimo como inversionista, ¿sí? Y uno no es que lleve demasiados años, pero cuando uno ya está invirtiendo, uno se interesa mucho más y le causa mucho más curiosidad el entender en qué está invirtiendo uno, cómo se mueve eso que está invirtiendo, por qué los precios de las acciones suben, por qué bajan, por qué me pagan dividendos, ahorita qué está interesante, por qué hablan de mercados emergentes, por qué el S&P 500, pero no hasta que uno empieza a invertir que uno realmente empieza a adquirir ese conocimiento, esa curiosidad de tener conocimiento. Y obviamente hacerlo desde joven, porque lo más importante de las inversiones es el efecto del interés compuesto en el largo plazo. Y yo sé que esto ya suena muy trillado y muy cliché nombrarlo y la gente ya está cansada del largo plazo, el largo plazo, el largo plazo, pero es que es la realidad y no hay otra realidad. Total, total, total. Por acá, Sainz nos pone en una posición, me parece interesante, y nos dice, ¿cuál es su posición frente al entrar en un periodo de aislamiento y cero gastos para salir de deudas? Yo creo que ojalá uno no tenga que llegar a ese punto, ¿no? De que entonces ya no gasto nada, ya no salgo para pagar deudas. Entonces, pues yo creo que ojalá uno no tenga que llegar a ese punto, ¿cierto? Ahora, creo que hay casos extremos en donde, bueno, o sea, si ya es un caso extremo, toca hacerlo, pero creo que en su mayoría no son casos extremos que te obliguen a hacer eso, sino que los puedes manejar. Creo que en general no es la solución más recomendable para la mayoría de los casos. En algunos casos muy extremos, pero extremos, extremos, pero en general creo que no sería tan recomendable. ¿Yo qué opino, Santi? Y digamos que yo siempre lo digo, siempre le respondo a mis clientes, hay un punto de vista técnico financiero y hay un punto de vista humano. ¿Sí? Digamos que desde el punto de vista técnico financiero la gente siempre está pensando en gastar menos y que así va a solucionar sus problemas de dinero. ¿Sí? Desde un punto de vista humano, el estar pensando solo en gastar menos dinero te va a crear más creencias y más una mentalidad de escasez. ¿Sí? Y aparte de eso, nuestro cerebro funciona con recompensas. ¿Mm? Y si yo veo un sacrificio que claramente, no estoy diciendo que uno no tenga que hacer sacrificio, claramente uno sí tiene que hacer sacrificio en algún momento, ¿sí? Pero no al extremo. ¿Sí? Por ejemplo, yo no me iría a ese extremo de no gastar lo mínimo, hemos dicho, vivir debajo de un puente, ¿sí? Por no gastar dinero. Es más, si uno se pone a estudiar la mentalidad de la gente exitosa, siempre están buscando la manera de ganar más dinero, ¿sí? No de gastar menos necesariamente. Controlan el gasto y administran muy bien sus recursos, pero siempre están buscando la manera de ganar más. Y si el primer pensamiento que se le viene a uno es, no encuentro la manera de ganar más, estoy en un país donde no se puede progresar, pues ahí te estás dando cuenta que lo primero que tienes que eliminar son creencias limitantes y negativas que tienes con el dinero. A mí me pasó, por lo menos, yo era los que creía que mi situación financiera iba a mejorar siendo austero en el gasto, gastando lo menos que pudiese, ¿sí? Y siempre buscando la manera de reducir y reducir y reducir gastos. Y no obstante, realmente mi situación financiera empezó a mejorar en la medida que empecé a trabajar en mí y en buscar la manera de monetizar más, ¿sí? Aumentar mis fuentes de ingreso, incluso mejorar mi calidad de vida porque ahorita gasto más en las cosas que amo, ¿sí? Pero obviamente también ahorro, también invierto. Y cuando uno ve el tema de la inversión, pues sí, uno le dice a las personas, pues tú puedes invertir desde 50.000 pesos mensuales, pero pues ¿qué sería invertir, por ejemplo, 500.000 pesos mensuales? O 1.000.000 de pesos mensuales, o 2.000.000 de pesos mensuales. A ese plan de libertad financiera primero va a mejorar sustancialmente en temas de ingresos, ¿sí? De lo que puedes proyectar una jubilación en temas de estilo de vida, y aparte eso la puedes conseguir en menor tiempo. ¿Mm? Entonces, claro, si hoy la situación está muy crítica, hay que hacer un sacrificio, ¿sí? Pero no quedándose ahí únicamente en gastar menos, sino ahorita estoy haciendo este sacrificio, pero siempre estoy mirando la manera de ganar más. Total, al Créeme final que eso es allí. el gasto llega hasta cierto punto. O sea, ¿Ah? llega un punto en donde no puedes gastar menos, pero el ingreso es infinito. Tu nivel de ingresos puede ser infinito, tú puedes aumentar infinito, solo tienes que encontrar obviamente las formas para hacerlo. Y es trabajando en uno, ¿sí? Total, total. Bueno, yo creo que ahí ya respondimos la mayoría de las preguntas. Y antes de finalizar, me gustaría que hiciéramos unos anuncios importantes. Entonces, bueno, que anunciamos el curso, lo que tenemos así en conjunto. Más, se viene un proyecto chévere en conjunto, ¿no? Lo anunciamos, anunciámoslo. Se viene un proyecto bacano con el Santi. Sí, bueno.
a ver, cuéntenos un poco de qué se viene. ¿Cómo llegamos a eso de hacer un proyecto en conjunto? No, yo creo que unir comunidades y conocimientos también. Yo siento que mi comunidad ya hace rato me lo estaba pidiendo porque yo me quedé en este tema de estructuración de planes financieros, pero ya cuando la gente organiza sus finanzas, precisamente que es lo que estamos hablando acá, ya cuando ya tienes un plan financiero organizado, pues ya quieres profundizar en temas, por ejemplo, de inversión, que es lo que sigue, ¿no? Es lo que sigue, listo, David. Ya tengo un plan de gasto organizado, ya tengo un plan de ahorro, un plan de deuda, ya estoy empezando a invertir, estoy dando mis primeros pinitos, ya estoy invirtiendo en bolsa de valores, en estos vehículos de inversión diversificados, en fin, pero quiero profundizar un poquito más y yo creo que hoy en día la bolsa de valores nos ha demostrado ser un mercado, uno de los mercados financieros que más relevancia está teniendo en el momento, en la actualidad, y que se está creando, y siempre se ha creado muy buena riqueza en este mercado. Y hoy en día la gente está teniendo más acceso a la bolsa de valores. Entonces, profundizar en este conocimiento de la bolsa de valores yo creo que es muy importante y aquí vino la alianza y estamos estructurando pues ese taller para brindárselos a ustedes de inversiones en bolsa de valores en un nivel, no voy a decir que básico porque no es básico, ¿sí o no, Santi? Sí, Pero no. sí es para principiantes, para personas que hasta ahora están empezando a invertir y quieren conocer a profundidad un poco más el tema de la bolsa de valores, cómo invertir en acciones y en otros productos financieros que encontramos en la bolsa. Total, sí, entonces, para que sepan, se viene eso, vamos a estar obviamente anunciándolo muy bien en las redes sociales, pero se viene un taller increíble, un taller en donde van a poder aprender en vivo, de la mano de nosotros dos, en donde sus preguntas puntuales, su caso puntual, lo vamos a poder ver porque va a ser algo en vivo, nuevamente no va a ser algo pregrabado, nos vamos a tomar el tiempo de verdad de que sea una experiencia única para que todas las personas no solo aprendan, sino que es importante para nosotros que tomen acción. Al final, muy chévere aprender, pero lo importante es tomar acción. Y nosotros lo que queremos buscar a través de este taller va a ser que tomen acción. Entonces, bueno, ahí estén atentos que lo vamos a estar comunicando. Y bueno, David, para las personas que queremos seguir conociendo un poco más de su historia, seguir aprendiendo más de usted, de sus lecciones, de esas historias tan interesantes, ¿dónde lo podemos seguir? Acá en la cuentica, David Lozano Coach, ahí me siguen, ahí se dan cuenta de todo lo que estoy haciendo en estos momentos. Bueno, ¿solo en Instagram? Bueno, también tengo TikTok, aunque para ser muy honesto, no muevo mucho el TikTok. Me muevo más, soy más fuerte en Instagram. Listo, listo. Bueno, entonces ya saben, David Lozano Coach en Instagram. Y para los que quieran también aprender sobre finanzas, e inversiones, emprendimiento, buenos hábitos, yo los invito a que sigan a la Academia del Éxito, una iniciativa en todas las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, X, Threads, YouTube, Spotify. En LinkedIn me pueden seguir a mí como Santiago Espinosa González, que también subo todos los días. Y bueno, nada, todas las semanas se van a seguir viniendo lives. David, parce, le agradezco muchísimo, de verdad, por esta conversación. Me parece una conversación muy honesta, muy transparente y que al final yo creo que todo el mundo lo que dice, lo que decíamos, todo el mundo quiere decir, quiere empezar a invertir, pero la mayoría de personas al Pues está final les preparado. falta lo que necesita para empezar a invertir. Entonces, de verdad, gracias por la conversación. Bacano, Santi, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Acá que barra que no pude leer los comentarios, ¿sí? Pero no, muy bacano estos espacios, Santi. No lo hago muy recurrentemente, pero sí es de mucho crecimiento y estar acá un domingo en la noche haciendo esto, yo creo que es una muy buena forma de empezar la semana. Total, total, total. Un abrazo, buena noche, que esté muy bien. De una, Santi. Un abrazo, Chao, bendiciones. Chao a todos. Un chao, abrazo. chao. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Buena noche. Que estén muy bien. Les agradezco nuevamente por haberse conectado. Todas las semanas hacemos espacios de este estilo en donde hablamos de finanzas e inversiones, de emprendimiento, de buenos hábitos. Entonces, realmente que muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y todas las semanas vamos a tener los mejores invitados para todos ustedes. Que estén muy bien. Chao.